Buenos días, ingeniero. En el presente video se van a explicar algunos ejercicios correspondientes a la tarea 6 de los capítulos 11 y 12. Por lo que para el capítulo 11 en la sección 11.1 tenemos la forma de onda sinusoidal. El primer ejercicio nos dice que calculemos la frecuencia con cada uno de los siguientes valores de periodo. 1 segundo, 0.2 segundos, 50 milisegundos, 1 milisegundo, 500 microsegundos y 10 microsegundos, para lo que sabemos que la frecuencia es igual a 1 sobre el tiempo, por lo que vamos reemplazando cada uno de los valores que se nos pide en dicha fórmula. Por lo que para el 1 segundo tenemos 1 sobre 1 segundo, que nos da un total de una frecuencia de 1 hercio. 1 sobre los 0.2 segundos nos da 5 hercios. 1 sobre 50 milisegundos o 50 por 10 a la menos 3 segundos nos da 20 hercios. 1 sobre 1 por 10 a la menos 3 segundos nos da un total de 1000 hercios o 1 kilohercio. Para los 500 microsegundos, dividiéndolo 1 para eso nos da los 2000 hercios, es decir, 2 kilohercios. Y para los 10 microsegundos tenemos una frecuencia de 10 kilohercios. La siguiente pregunta nos dice: una onda seno realiza 5 ciclos en 10 microsegundos. ¿Cuál es su periodo? Entonces, un hercio significa un ciclo, por lo que si tenemos 5 ciclos, eso quiere decir que vamos a tener 5 hercios. Entonces, para calcular el periodo, dividimos el tiempo para la frecuencia. El tiempo nos dice que es 10 microsegundos, que lo podemos poner como 10 por 10 a la menos 6 segundos sobre los 5 hercios que representan los 5 ciclos, y eso nos da un total de 2 microsegundos. Ya. Para este ejercicio tenemos que nos dice: la espira conductora del rotor de un generador monofásico de 2 polos gira a 250 revoluciones por segundo. ¿Cuál es la frecuencia del voltaje de salida inducido? Entonces, para calcular la frecuencia de voltaje, multiplicamos el número de pares de polos por las revoluciones por segundo. Entonces multiplicamos 1 por 250 revoluciones por segundo y esto nos da un total de 250 hercios. El siguiente ejercicio nos dice: ¿a qué rapidez de rotación debe ser operado un generador de 4 polos para producir un voltaje sinusoidal de 400 hercios? Entonces, igualmente, multiplicamos el número de pares de polos por las revoluciones por segundo. Esto igual tenemos aquí que la revolución de pares por segundo es igual, despejando, es igual a la frecuencia dividido por el número de pares de polos, por lo que tenemos que la rapidez de rotación va a ser 200 revoluciones por segundo. Ya, en este ejercicio nos dice que transformemos los siguientes valores angulares de grados a radianes. Entonces, para transformar a radianes, lo que hacemos es multiplicar el ángulo por pi sobre 180 radianes por grados, y para pasar a grados tenemos que multiplicar 180 dividido para pi radianes por radianes. Entonces, para la transformación de grados a radianes tenemos que radianes es igual a pi sobre 180 radianes por los grados, que en este caso es el 30 de aquí, que está en la literal A. Reemplazando esto nos da que en radianes los 30 grados son pi sexto radianes. Asimismo tenemos para cada uno de los ángulos pedidos, y nos da para el de 45 grados pi cuarto radianes, para el de 78 grados 39 pi sobre 90 radianes, para el de 135 grados 3 pi cuartos de radianes, y así.
Ya, aquí nos dice, una onda seno A tiene un cruce por 0 hacia positivo en 30 grados. La onda seno B tiene un cruce por 0 hacia positivo en 45 grados. Determine el ángulo de fase que hay entre las dos señales y cuál señal es la que se adelanta. Entonces, para determinar el ángulo, restamos la onda seno B menos la onda seno A y tenemos 45 grados menos 35 grados, lo que nos da un ángulo de 15 grados. Listo. En este ejercicio de la sección La fórmula de la onda seno, nos dice, para una corriente sinusoidal particular referida a 0, el valor pico es de 1000 miliamperios. Determina el valor instantáneo en cada uno de los siguientes puntos. Para 35 grados, 95 grados, 190 grados, 215 grados, 275 grados y 360 grados. Entonces, para el valor instantáneo se tiene que el valor va a ser igual al valor pico por el seno de teta, seno del ángulo. Y el valor pico nos dice que es de 100 miliamperios, eso nos da en el enunciado. Entonces, reemplazando esto, para el de 35 grados tenemos que el valor instantáneo va a ser igual al valor pico, que son los 1000 miliamperios, por el seno del ángulo, que en este caso es 35, y nos da un valor instantáneo de 53.36 miliamperios. Para el de 95 grados nos dice igual que el valor instantáneo es igual a valor pico, que son los 1000 miliamperios, por el seno del ángulo, que es 95 grados. Nos da un total, un valor instantáneo de 99.62 miliamperios. Y así mismo se hace con los demás ángulos. Listo. En este último ejercicio que vamos a explicar del capítulo 11, tenemos que nos dice, cierta onda seno tiene una frecuencia de 2.2 kHz y valor RMS de 25 voltios. Suponiendo que se inicia un ciclo dado en el instante t igual 0 segundos, ¿cuál es el cambio de voltaje desde 0.2 milisegundos hasta 0.12 milisegundos hasta 0.2 milisegundos? Entonces, lo primero que hacemos es calcular el valor pico, por lo que tenemos que el valor pico nos da 35.35 voltios y eso reemplazamos en esta fórmula de aquí que nos dice que el valor es igual a valor pico por el seno de 2pi por la frecuencia y por el tiempo. Entonces, reemplazando todos esos valores, tenemos que la respuesta es de 0.039 voltios. Listo, entonces pasando al capítulo 12, que trata sobre los capacitores, básicamente tenemos en el primer ejercicio, encuentre la capacitancia cuando la carga es 50 microcoulombios y el voltaje es 10 voltios. Entonces, para encontrar la capacitancia se divide la carga sobre el voltaje, por lo que tenemos que dividir 50 microcoulombios para los 10 voltios y nos da un total de 5 microfaradios, que es la unidad de la capacitancia, los faradios. Luego nos dice determinar la carga cuando la capacitancia es 0.001 microfaradio y el voltaje es 1 kilovoltio. Entonces, de la misma fórmula de arriba, simplemente despejando la carga, tenemos que carga va a ser igual a la capacitancia por voltaje, por lo que multiplicamos los datos que nos dieron arriba y nos da una carga de 1 microcoulombo. Asimismo, acá abajo nos dice determina el voltaje cuando la carga es 2 milicoulombios y la capacitancia es 200 microfaradios. Entonces, despejando voltaje, tenemos que voltaje es igual a carga sobre capacitancia, por lo que reemplazando los datos nos da un total de 10 voltios.
Listo. El 5 nos dice, ¿cuánta energía guarda un capacitor de 1000 milifaradios que se carga a 500 voltios? Entonces, para calcular la energía tenemos la fórmula que nos dice que energía, que se mide en joules, es un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Entonces reemplazamos un medio por la capacitancia que nos dio el ejercicio, que son los 1000 milifaradios, por el voltaje al cuadrado, que son los 500 voltios. Eso nos da un total de 125 kilojoules. Listo. Este siguiente ejercicio nos dice, un capacitor de aire tiene un área de placas total de 0.05 metros al cuadrado. La separación entre las placas es de 4.5 por 10 a la menos 4 metros. Calcula la capacitancia. Entonces, para calcular la capacitancia, tenemos esta fórmula que nos dice que la capacitancia es igual a la área por la permitividad relativa. Esto va a ser del aire. Por 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro, sobre la distancia de separación entre las placas, que igual nos da el ejercicio. Entonces reemplazamos el área, que es los 0.5 metros al cuadrado, por la permitividad del aire, que es de 1, multiplicado por todo este 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metros, sobre la distancia que nos dice que es de 4.5 por 10 a la menos 4 metros. Y eso nos da un total de 9.83 por 10 a la menos 9 faradios o nanofaradios. Ya, aquí tenemos este otro ejercicio que nos dice determina el valor de los capacitores de disco de cerámica mostrados en la figura 2 a 68, para lo que vamos a observar qué es lo que está en cada uno de los capacitores. El primero nos está 0.022. Este MF significa milifaradios, por lo que este capacitor de disco de cerámica tiene un valor de 0.022 milifaradios. El siguiente tiene un valor de 0.047 faradios. Este tercer capacitor, con las siglas de MFD, esto quiere decir microfaradios, por lo que tiene un valor de 0.001 microfaradios. Y el último capacitor tiene un valor de 220 faradios. Listo, aquí tenemos en la sección capacitores en serie, tenemos que determinar la capacitancia total para cada uno de los circuitos mostrados en la figura 1269. Entonces, para calcular la capacitancia total en un circuito en serie, cuando los capacitores están en serie, sabemos que la forma de calcular es análoga a los resistores en paralelo, por lo que vamos a calcular la suma de cada uno del recíproco de los capacitores y luego su inverso. Entonces, para el primer circuito tenemos que la capacitancia total va a ser igual a 0.6875 microfaradios. Para el circuito B igualmente sumamos el recíproco de cada uno de los capacitores que se encuentran en el circuito, es decir, 1 sobre 100 picofaradios más 1 sobre 560 más 1 sobre 390, y nos da este valor, y de este valor calculamos su inversa y nos da que este circuito tiene una capacitancia total de 69.69 picofaradios. Asimismo, para este último circuito tenemos 4 capacitancias en serie, por lo que sumamos sus recíprocos y calculamos el inverso de este, y nos da una capacitancia total de 2.64 microfaradios. Listo. En la sección de capacitores en paralelo
tenemos el ejercicio 25 que nos dice, determine la capacitancia total para cada circuito. Entonces, para calcular los capacitores en paralelo, se calcula de forma semejante como se lo hace con los resistores en serie, por lo que solo sumamos normalmente sus capacitores. El capacitor total el primer circuito va a ser 47 picofaradios más 10 picofaradios más 0.01 microfaradios, que nos da un total de 1057 picofaradios. Asimismo, aquí podemos observar que tenemos 4 capacitores en serie, por lo que vamos a sumar cada uno de ellos y nos da un total de 0.301 microfaradios. Listo. Ya, aquí tenemos otro ejercicio de los capacitores en circuitos de corriente directa, que nos dice, determine cuánto tiempo se lleva el capacitor para cargarse por completo con cada una de las combinaciones siguientes. Entonces aquí para el literal A nos da que tenemos una resistencia de 56 ohmios y una capacitancia de 47 microfaradios. Para calcular el tiempo en que un capacitor se carga, se multiplica la resistencia por la capacitancia, perdón, y tenemos que multiplicar los 56 ohmios por los 47 microfaradios y nos da un total de 2632 segundos. Asimismo, para el siguiente literal, multiplicamos los 3300 ohmios por los 0.015 microfaradios y nos da un tiempo de 0.0000495 segundos. Asimismo hacemos para los otros literales. Por último tenemos este ejercicio que nos dice en la figura, este de aquí, 1275, el capacitor se carga a 25 voltios. Cuando se cierra el interruptor, ¿cuál es el voltaje presente en el capacitor en los instantes posteriores? Entonces, primero lo que hacemos aquí es calcular su tiempo de carga, por lo que multiplicamos la resistencia por la capacitancia que nos da que es de 1.5 microfaradios y nos da un tiempo de 1.5 milisegundos. Entonces, para ir calculando el voltaje presente en el capacitor en estos tiempos que nos da aquí de 1.5 milisegundos, 4.5 milisegundos, 6 milisegundos y 7.5 milisegundos, lo que hacemos es usar la fórmula que nos dice que el voltaje del capacitor va a ser igual al voltaje final, que es este de 25 voltios, multiplicado por 1 menos E a la menos T, que viene siendo el tiempo en el que queremos evaluar el voltaje sobre el tiempo de carga, el RC. Entonces, reemplazando los datos, tenemos que para 1.5 milisegundos, el voltaje presente en el capacitor va a ser de 15.8 voltios. En los 4.5 milisegundos el voltaje presente va a ser de 23.75 voltios. Para los 6 milisegundos el voltaje va a ser de 24.54 voltios. Y para los 7.5 milisegundos el voltaje va a ser de 24.83 voltios. Eso es todo y muchas gracias por su atención.